Voy a presentar el panel que me tocó, que aparte del grupo de un panel todo de mujeres, a veces en estos temas que tienen que ver con temas también de lo que decimos relaciones internacionales futuros, es más difícil ver este tipo de composición, así que una alegría. El título del panel lo tiene en el programa, pero en general estratégicos de electromovilidad y transición energética, implicancias sociales, demográficas y económicas. Y tenemos cuatro panelistas, doctoras, investigadoras. La primera de ellas va a ser Juliana González Jauregui, es doctora en Ciencias Sociales post Flaxo, investigadora asistente del CONICET, y coordina la cátedra de estudios sobre China y el diploma de estudios sobre América Latina y China. Su ponencia va a ser Inversión China en el litio argentino y Dilema, Desarrollo, Transición Energética y Competencia Global. Bueno, tal cual como presentó Flor, mi presentación de hoy se va a basar en trabajo de campo y también temas de investigación que vengo trabajando ya hace un tiempo, algunas cuestiones también de abordaje teórico, tratando de poner en discusión algunos conceptos. Eh, para introducir, la idea es un poco, es un paper que está próximo a publicarse, que tiene que ver un poco con la idea de la discusión en torno a los recursos y a las nuevas periferias que en ese trabajo denominan como nuevas periferias en la era de la electromovilidad. Ahí discutiendo un poco el rol de China en este nuevo boom de las commodities, ya no tanto las commodities que vimos sobre principios del siglo XXI, sino las commodities ligadas a la transición energética, a las tierras raras, los minerales críticos. Entonces, en ese contexto, una América Latina posicionada como periferia extractiva, por un lado empujando, digamos, el crecimiento de estas exportaciones y por otro lado la idea de la discusión en torno a las posibilidades de la transformación estructural. Y en esta idea de los recursos y las periferias, la movilidad de recursos para el norte global, y no necesariamente entendiendo el norte global como China, pero sí entender que hay una inmovilidad estructural para los países del sur global, o parte de la literatura está discutiendo un poco eso. Eh, Mi idea es un poco también poner aquí o tomar algunos legados del estructuralismo, pensar en las dinámicas de periferia que se planteaban en el marco de las discusiones del estructuralismo, pensando a los estados como coordinadores del desarrollo, la influencia de las élites nacionales y las empresas extranjeras que perpetúan esas condiciones periféricas, pero en un contexto distinto donde el papel de China un poco se hace eco, digamos, de los argumentos estructuralistas, o pone en foco los argumentos estructuralistas, pero en un contexto claramente diferente. Y acá sí aparecen otros elementos conceptuales que discuto en ese trabajo principalmente y que me interpelan, que tienen que ver con la idea de las cuestiones geoeconómicas y geopolíticas, la tecnopolítica, como estas relaciones nacionales de poder, de discusión en torno al concepto de fármaco, es decir, el litio, quizá los minerales críticos o las tierras raras, como remedio a la vez como veneno, digamos, ¿no? Remedio porque, bueno, empujan, digamos, al crecimiento de nuestras exportaciones como países exportadores de recursos naturales, pero a la vez condicionan o perpetúan ciertas condiciones que tienen que ver con estas nuevas periferias, las periferias ricas en recursos, pero a la vez excluidas de las reglas y de los beneficios de la denominada transición energética. No me voy a detener demasiado en eso, sí poner ahí en foco el rol de Argentina en el triángulo del litio, que representa el 20% de los recursos globales, Bolivia el 20% también, pero sin producción comercial, Chile el 10%, estos a datos de 2025, ¿no? Reservas en Argentina que representan, ¿por qué reservas? Las reservas son, digamos, los recursos que están económica y técnicamente viable para su explotación. En ese caso, bueno, algo que ya sabemos que tiene que ver con el rol del litio, pero también el rol de Argentina a escala global, ¿no? La producción global casi el 100%, el 95% está representado por estos países, claramente con Australia que sigue teniendo un rol importante, menor a quizá algunos años, algunos otros actores como Chile, como China que están ahí, un Zimbabue que aparece en los últimos años como productor del litio, con empresas chinas empujando
la producción de litio en ese país, Argentina representando el 7,5 y Brasil el 4,16. Y ahora sí quiero ir un poco a lo que es el rol de Argentina, por qué China tiene un rol importante. Esto tiene que ver con datos que recaban, digamos, nuestras exportaciones de carbonato de litio a los principales jugadores. En los últimos meses apareció Alemania, por ejemplo, con un rol importante. En realidad, en el último, que no está reflejado en este gráfico, pero en el último en las últimas estadísticas que publica la Secretaría de Minería de la Argentina, aparece Alemania como un nuevo jugador, pero aquí sí los jugadores que vienen jugando un rol importante ya hace tiempo, el denominado triángulo de la batería, que es así, como al menos yo lo denomino, es donde se centraliza, digamos, la producción de baterías de litio y todo lo que tiene que ver con las trayectorias hacia la electromovilidad, es decir, Corea del Sur, Japón y China. Y ahí vemos cómo China cumple un rol muy importante desde 2021 en adelante, eh, representando, al menos en el año pasado, más del 60% de nuestras exportaciones de carbonato de litio equivalente, y en este año, lo que va el primer semestre, un poquito más, un poquito por encima del 70% de nuestras exportaciones de carbonato de litio. ¿Y por qué voy a esto? Y bueno, esto tiene que ver con, esto ya un poco lo mencionó Máximo en su presentación, hay 4 plantas que ya están en producción comercial en Argentina, que no están en manos de empresas chinas. Una es Félix, la otra es Olaroz, que ya producen hace tiempo. San de Oro, recientemente inaugurada, a cargo de una empresa coreana, POSCO. Centenario de Ratones, también recién inaugurada, sobre el fin del año pasado, que es una empresa francesa, y también no me quiero detener tampoco acá. Pero sí acá las tres plantas que están produciendo comercial, o sea, que tienen producción comercial de litio, que son Cauchari y Olaroz, inauguran en 2023, Mariana, que inaugura sobre principios de este año, y Tres Quebradas, que acaba de inaugurar producción comercial en Catamarca. El litio es el principal destino de inversión china en el sector minero de la Argentina en los últimos 8 años. Y aquí sí quiero ir sobre otros proyectos que están en estado avanzado, por ejemplo, el proyecto Sal de los Andes, que está a manos de un consorcio de empresas chinas. Nosotros Pastos Grandes, o PPG, que está a cargo de Canfen, de un 100%, y Pastos Grandes, que está a cargo de un 15% de Canfen. Y como mencionaba Máximo, hay algunos casos en los que hay joint ventures, este es uno de los casos en los que Canfen interesa con un porcentaje minoritario, pero está presente en este proyecto. El primero en etapa de construcción, los otros dos en proceso de factibilidad. De acuerdo a un trabajo de investigación que ya vengo llevando los últimos, podríamos decir, 4 años, hay algunos sí aspectos distintivos que hacen a la presencia china en el sector del litio argentino. Hay presencia en al menos 14 de los 67 proyectos, de acuerdo a la última evaluación o los últimos estadísticas que proyecta que publica la Secretaría de Minería. En su mayoría en etapas avanzadas, es decir, con los permisos de construcción aprobados o en marcha. Y sí, esto surge de las entrevistas. Hicimos en el marco de un proyecto de este año mucho trabajo de campo y detectamos que, por ejemplo, la toma de decisiones es más rápida de parte de las empresas chinas. Esto puede tener que ver, esto al menos lo respondieron asesores legales de empresas chinas que trabajan en Argentina, con esta cuestión del respaldo financiero que comentaba Máximo en su presentación, y sí una menor aversión al riesgo, y esto lo podríamos decir quizá más hace unos años atrás, ¿no? Y la diferencia que sí se marca en esas entrevistas, en ese trabajo de campo que hacemos, es las occidentales o las empresas occidentales, entre comillas, tienden a entrar en el mercado con más cautela, con participaciones quizá de menor porcentaje, pero sí a solicitar más requisitos como regímenes regulatorios excepcionales. Según las entrevistas, por ejemplo, las empresas chinas, o muchas de las empresas chinas que están presentes en el sector, ingresan requiriendo, teniendo algunas cuestiones, sus requisitos tienen que ver más que nada con la cuestión de la vinculación con las comunidades de parte de es lo que le piden un poco a las provincias, la vinculación con las comunidades locales. La mayor parte de las transacciones son fusiones y adquisiciones, es decir, una participación que en general es una participación minoritaria, pero después la adquisición de la mayoría accionaria o el control total de los proyectos.
Y sí hay un enfoque en la adquisición de proyectos, un control de los recursos, esto tiene que ver con una lógica, como decía Máximo, económica, eso sí hay que tener en cuenta que la baja del precio internacional del litio ha impulsado más una consolidación de los proyectos en marcha que una, digamos, una versión por adquirir en más proyectos, ¿no? Y esto lo vemos, por ejemplo, en anuncios recientes de proyectos a cargo de Canfet, por ejemplo, de consolidar los proyectos que ya tienen en manos. ¿Se puede agregar valor en Argentina? Algunas de las cuestiones bueno, que veníamos cuestionando en este proyecto que les comento y específicamente en mis publicaciones, en las últimas publicaciones. Y hay algunos factores, puse los más relevantes, que tienen que ver con condicionantes domésticos. Por un lado, nuestro marco regulatorio, centrado en la atracción de inversiones extranjeras directas, con un RIGI que, bueno, que viene todavía a impulsar más esa tendencia. Una escasez de otros minerales, insumos críticos, esto sí surgió de las entrevistas, el 90% de los insumos para producir, para agregarle valor al litio son importados. La existencia de una estrategia nacional para la electromovilidad, que bueno, que vimos que hubo algunos intentos de parte del gobierno anterior, que están truncos, y unos débiles vínculos entre nuestro sector privado y el sector de ciencia y tecnología. Y claramente condicionantes globales, una estrategia de consolidación en torno a la cadena por parte del triángulo de las baterías, y por otro lado el desarrollo y el control de las patentes, claramente a cargo de, como ocurre en las otras cadenas de valor, por parte de los líderes mundiales de la industria. Sí traigo dos casos, ya estoy sobre el tiempo, dos casos que estamos mirando muy de cerca, en realidad traje dos, pero hay tres casos que vengo mirando muy de cerca. Uno tiene que ver con el proyecto Caucharí Laros, algunas cuestiones clave que tienen que ver sí acá con cuestiones de impactos socioambientales. Una implementación limitada, o podemos ir a las preguntas sobre esto, una implementación limitada del proceso de consulta previa, libre e informada, que a pesar del marco legal que tiene la Argentina. Problemas de acceso al agua, que esto lo vimos en campo, digamos. Problemas de acceso al agua, degradación de las salinas y daños a los ecosistemas circundantes. Esto no tiene que ver con una característica propia de las empresas chinas. Estoy hablando propiamente de este proyecto que es lo que tiene que ver con impactos socioambientales. Esto no quiere decir que no esté pasando en otros proyectos como están a cargo de otras empresas. Participación inicial de la comunidad seguida de vinculación corporativa, la evidencia de contaminación y escasez de agua, implicaciones más amplias, problemas en la implementación de los marcos regulatorios existentes y comunidades excluidas en la toma de decisiones con exposición a costos socioambientales. Voy sobre el otro proyecto y ya voy cerrando. El proyecto de Tres Quebradas, que quizás es menos conocido, es el proyecto que tiene a cargo Sichin con su planta industrial ubicada en el pueblo de Fiambalá y arriba la mina de extracción, ¿no? Cuestiones claves que detectamos en base a las entrevistas en torno a este proyecto. No hubo nuevas consultas después de la adquisición del proyecto. El proceso de consultas lo llevó la empresa australiana que tenía a cargo previamente el proyecto y una ruptura casi completa de la comunicación con las comunidades locales, esto al menos es lo que nos informan informantes clave de la asamblea de Fiambalay. El sitio del proyecto incluye un sitio de Ramsar, podemos ir sobre esto en las preguntas, pero el proceso de evaluación de impacto ambiental original no lo menciona. Y hay informes recientes de ONG en torno a bueno, varios impactos ambientales y sociales también. Implicaciones más amplias que tienen que ver claramente con la fragmentación regulatoria y demás. Cerrando, mis conclusiones tienen que ver con las relaciones en torno al papel estratégico del Estado y cómo hay toda una discusión que se liga con lo que yo marcaba de retomar algunos cuidados del estructuralismo. Algo que se marcó en presentaciones anteriores es que las empresas chinas y los actores chinos entienden muy bien que el vínculo esencial es con los gobiernos provinciales y con otros actores a nivel local. Los gobiernos provinciales en Argentina, y al menos en el caso de las provincias productoras de litio, cumplen un rol clave, pero si las acciones son fragmentadas, claramente vinculadas con la necesidad de atraer las empresas a sus territorios, ¿no? Y sí requisitos limitados para el desarrollo local, pero también para lo que tiene que ver con la gobernanza socioambiental. Y un poco la propuesta o el dilema está en torno al fortalecimiento de las capacidades del Estado, no solamente del Estado nacional, un Estado nacional complejo, como marqué, una falta de estrategia en torno al litio y a la electromovilidad,
y sí la necesidad de del diseño de una estrategia de desarrollo coherente que equilibre objetivos estratégicos y ambientales, que son claramente los desafíos en torno no solamente al rol del Estado estatal, del Estado nacional, sino también de los Estados provinciales. Gracias.